Nawahaluma Abuti, Yep. Taoman. Sí, señor. Y Laubel, la Budu Ali, Tida Garda, Gustavo. Memeji, Mhm. Awaha, Wadiga Bayan Honiluma, Amule Yinle. Nawaba Maistu Lida Uyen. Lumaba Limun, Lumaba Kiemuhet. Lumaba Grige Lelun Tiatla, Lishuno Logo Wakuti. Latiga Yahile Lumagabanyangili. Siempre buga inquieto lá. Tao awaja dentro de una par de horas vamos a variar un poco entre garífuna porque Tao está nominado en categoría garífuna, no Yep. categorías como ladino o como puertorriqueño o como cubano o como hispano o como latino, no. Él está en el latino Grammy latino, Latin Grammy en inglés, Mhm. Latin garífuna. Teléfono, la teléfono más. Entonces, logo valemos laugaifana. Lauti wa buhe to ye ti bulu ma gesun dale ambala bena wait la dau ba ye le honsun garina gu gemu hetiu hamate hulili gatina. La diga Wogile es un miembro, es una membresía que él tiene dentro del el Latin Grammy. Bume de moneda, ¿está bien? Yeah. Bueno, tem que nele bungi ba hakusun wow getinha. Logo dá se leva. Tem que nele um sun ha me buga. Ya be cada ni tia me buga lum me buga compartir jamás vela me buga dá se leva. Y bueno, es una oportunidad única. Ya ven bon. Lugar fume tige fue na chile yihi. Pero vení café luego. Porque formar parte de la academia es estar ahí tiempo indefinido. Y llegar ahí fue a base de talento. Entonces, no tuve que llegar ahí haciendo algo que no me pertenecía culturalmente. Y lo que eso ha hecho es de que se abra como que una nueva categoría ahí. Y pues tengo esa oportunidad y ese privilegio de poder traer más música garífuna y que nuestros artistas garífunas se sientan cómodos cantando con nuestra lengua, porque es la única manera que nosotros podemos llegar a donde nosotros queremos. Vamos a bajando un tiempo porque pero abajo, man. Então ele passando de gubungo com esto está bien. Bueno, sempre na halu ele está bien. Feudo não, não. Foi muito bueno, não. Na subsini ele sempre na halu está bien. Nunca na halu na voluntad, vez en cuando. Pero bueno, Yeah. no usa no uso ni de muy. Mm. Ah, ¿Cómo fue la transición? ¿Cómo fue la oportunidad? ¿Cómo fue que encontraste esa oportunidad? Ok, bueno, dame buena conversación. Aquí tenemos Gabriel. Entonces entró siempre esa inquietud, porque ahí tan él me fumaba. Me dice, no sé, siempre quiero saber un poco más. Bueno, Ser me buga. diferente también. Oye, a meterme buena conversación yo tenemos, baba, y solo veía de que solamente era para presentarlo en ciertas plataformas. Entonces fui indagando y buscando información de qué más podía hacer. Porque yo veía muchos artistas de otros géneros sacar una canción y automáticamente la canción aparecía en todos lados. Y no se trata de magia, se trata de que ellos saben algo que yo no sabía en ese momento. Entonces, ya ambas te hago investigación, ambas investigan luego, di con información valiosa de que era cuestión de saber presentar una canción, era cuestión de escribir una historia basada en una canción, Sobre la canción. sobre la canción la estructura rítmica, de dónde surgió eso, cuáles son las influencias. Entonces, si es un ticate elevado, se presenta a tiempo y esta gente de la distribuidora tienen reuniones con distintas plataformas cada mes para presentar lo nuevo que va a salir. Yeah. Entonces, cuando yo me di cuenta de eso también, entonces me puse más las pilas. Me puse más las pilas porque lita tima gay funa gwa nemo hala uchimo gay funa ni liga na ni la yo pero pude diga nunca güey
la garífuna, man, porque yo siento que hay una energía que tiene el garífuna musicalmente que no la puedo, no la puedo recrear en español, porque ya, pues, no fui en de Chumoque para que tiene lupito allá, pero yo siento que no me puedo desenvolver ahí, no puedo mandar ciertas energías que yo siento que puedo transmitir en una canción en garífuna. Pues está bacán, pues ni raga, ligue hasta puro siuco, tío. ¿Me Bueno, entiendes? café nos van a dejar. Encontramos una garífuna Uber Ujú. y empezamos a hablar. Entonces, ya va, te una nani liri ugile, que te un día está humano, pues. Tenga no aja. Liga te abate te gulu, namun le puiti te abate que vemos. Porque gemu te dice y jagüeto es demasiadamente vulgar. A Yeah, veces tiene ritmo, pero no puedes escuchar alrededor de los niños. Y hablando de niños, hay una buena cantidad de niños, Tavo, que te siguen en la plataforma y que le encanta tu música. Desde Nuevo Orleans, bueno, básicamente niños carífonos nacidos acá, yeah. pero gracias a tu música, ellos se están adaptando y a la vez cogiendo palabras tuyas, Ujú. aprendiendo, y esa es una... Boom, hombre. Bueno, thank you, Lupón, y luego, man, porque yo creo que la música es la mejor manera de educar a él, porque na fin de que yo va, tita que me mandaban más rack, ¿me entiendes? Ya no es bien, aunque pide la lira, no, pero fuente na li tú no, vamos a investigar ni lila, ni porque lilo, ve, bueno. Y yo voy aprendiendo poco a poco, y tal, y lila que no va, yo creo que la mejor manera de preservar lo que nosotros tenemos culturalmente y de poder romper esa barrera de la ignorancia es haciendo música en garífuna, haciendo un contenido en garífuna, porque la gente está lista para consumirlo, aunque me que te va algún, pero acá pues última es eso que yo siempre he dicho de que hay una energía musicalmente y ancestralmente en lo que nosotros hacemos como garífunas que no lo he sentido en otras culturas. Porque cuando yo entro ya a la industria de manera profesional, me doy cuenta de que cada artista, cada versión, cada género tiene su identidad, pero es una identidad más que todo personal. Es Creada, muchas veces creada creada, artificial. y artificial también, pero se va más por el ámbito personal, porque cuando vemos el hip hop habla sobre casas, carros grandes, mujeres impresionantes y cosas así. Entonces eso es como un logro personal para uno que viene de un lugar de bajos recursos y que Yeah, ve esa vida. Y cuando vemos la música pop es más de celebridades y cosas así. Entonces son como logros personales. yeah. Pero cuando entramos a esa parte de la música cultural, que el género, de hecho ya tiene el nombre desde hace mucho tiempo, se llama género folclore. En otras plataformas se conoce como world, el World género. music. Ah, Yeah. así se conoce en otras plataformas. Para los que no saben cómo registrar una canción punta o parranda, esa es la manera de registrarla con ese nombre. Ah, entonces, ya ese tipo de canción que nosotros hacemos ya viene más incluyendo la espiritualidad como el vallenato, como estas canciones de aventura, ¿no? La bachata, Mhm. la música grupera mexicana, ya son canciones que traen esas raíces culturales y que aportan no Como la solamente cuando las salsa. escuchas, la salsa también, Yeah, todas esas canciones tienen ese toque místico. yeah. Ah, ¿Y cómo te sientes ahora, ayer que estuviste en medio de gavilanes? ¿No? Porque siempre he pensado de que eso de volar con sopilotes como que no es negocio. No, no, no rentable, Eh, jamás. No es rentable, va. Sí, es hombre. que volar con las águilas, supuestamente las águilas son una de las aves más, ah, tienen una visión perfecta. Yep, Y ellos alcanzan una altura, creo que ningún ave llega a la altura que llega una águila. definitivamente. Entonces, ite pasende kubungo wino, ite pasende kubuda buhala hakana kwa Bueno, ahí gitu ha, pero defende de la tiba y yeah, tiba. bueno, era una cena, era la cena de gala para homenajear a Carlos Vives, uno de los artistas también de que
rompió barrera, haciendo lo que culturalmente le pertenecía, el yeah, vallenato, yeah, con la manera de cantar y la manera de hablar y expresarse. Entonces, llegó ahí, se le dio su oportunidad ayer. Fue una fiesta muy, muy, muy grande. Entonces, sí, andaba metíme bugañuños, hagando huevujías, dueños de disqueras grandes, inversionistas grandes, de la gueto está el par mío, veo influencers importantes. Guañá son hoy en día, Nati. Nati, baba, que no la creo, man, yeah, porque me entendés. Porque estaba, creo que había pasado por el proceso de adiestramiento, gana bonita, aunque suena como una palabra un poco ruda, pero nos hicieron creer de que el éxito se basaba en a quién conoces y a quién le lame las botas, Mosulane, vos baby, bulay, guita, que mutu, o tenés que regalar tu trabajo, pero nada de eso es verdad. El éxito se trata de trabajar constante, ya, aunque musu, pero dale, chilo religue, vago, disfrutar por motivado. Yeah, porque hasta el sol de hoy, pues no he hecho muchos eventos, pero sí he sacado muchas buenas canciones y canciones en garífuna que son las que me han puesto en esta posición. Y estar ahí con toda esta gente, vago, es solamente cuestión de tiempo de que algo se dé ahí. Porque mi membresía, soy miembro ya por tiempo ilimitado. Entonces, la cantidad de música que vamos a presentar de aquí a todos estos años que voy a estar por ahí es una cantidad que espero que algún otro garífuna pues tenga esa oportunidad de poder llegar ahí también. A él y yo, porque es una puerta grande. yeah. Entonces, para que Libaña Maraza, KK, Félix Gamboa, Nino, Ujú. Aurelio, sin faltar el respeto a los demás, tendrían que contactarse contigo para que tú le hagas el proceso, para que ellos puedan, para que tú lo puedas introducir la canción de ellos a, a la competencia del próximo año. Ahí está línea. Yeah, así es, ¿sabes? Italia, baba. La cuestión sería no solamente mandarme su canción, sino que trabajar en un proyecto en conjunto. Ligue, baba, porque al ya ser miembro ahí, pues ya como que tengo ya esa facilidad de decir, ok, ahora voy a presentar esto, se trata de esto, organizar las cosas como son. ¿Me entiendes? Además tengo una buena distribuidora que se encarga de hacer ciertos movimientos, ¿me entiendes? Entonces sería de trabajar en conjunto. Quizás aunque yo supervise cierta mezcla de la canción o mezcle alguna parte, otro trabaja en otra parte, pero esa sería la manera, baba. O también ellos lo pueden hacer, porque los requisitos son estar ya como productor registrado en Sony Music Publishing, que yo estuve, mi suscripción la conseguí hace como 2, 3 años atrás. Yo lo publiqué, al parecer pues nadie le paró bola en ese momento. Luego de eso están las sociedades de escritores, uno también tiene que registrarse ahí y luego cada canción que uno va lanzando, subirla como es, compartir las regalías con personas que trabajaron en la canción. La verdad, un trabajo muy meticuloso y muy organizado, que se trata más que todo de tener una buena imagen como artista en las plataformas. Y se parte desde ahí. Luego, cuando ya empieza la fecha de inscripciones, que es cada febrero, creo, enero, febrero, entonces uno manda su solicitud con todas esas informaciones y esperar que te acepten. Es cuestión de 6 meses, a veces un año, a veces se va un año y bueno, cuando te aceptan, bueno, ya formas parte, pero si no te aceptan, pues no, sigue trabajando y vuelve a mandarlo al siguiente año y trata de que tu sonido sea algo único, Yeah, que ellos no han escuchado, porque la música ahorita mismo ya está organizada como es.
O sea, tenemos el género urbano en el que yo trabajo, que es prácticamente, se puede considerar como la comida rápida. Ay, quieres escuchar algo, boom, bacán, marisú. A veces no llega a dejar algo, pero cuando se hace en otro idioma nativo, ya como que tiene ese aporte de que quieres saber qué significa, de que te acoge esa canción, ¿me entendés? Entonces ya como ya tiene un aporte extra, ya tiene un plus. Entonces, ligue, ubicate, ligue, creo que si otros quieren estar y formar parte de esto, porque las puertas están abiertas, tienen que hacer las cosas bien, tienen que ir con la gente que ya está ahí, porque en Nuye Fumi, y muchas veces me sentía raro, ¿sabes? Porque la mayor gente que está ahí son mexicanos, colombianos, ahí vía Wisin, RD, pues un oye Wimba hoy, a veces ser el primero, a veces pues requiere mucha responsabilidad también, pero igual es una responsabilidad que abre puertas para los demás, pero los demás tienen que ver eso como eso, como alguien que está dispuesto a ayudar y no como una competencia, ¿me Yeah. entiendes? Porque yo no quiero ser competencia de nadie o matar ni de luz. Pues la unida y le chile y dan un Cabe ni de luz. ¿Verdad? Competencia amo mucho más. No, yo creo que no Ok, hay ¿y tiempo cómo para eso. está esa negación de ciertos cantantes? Porque a veces el título Eh, de artista no se le puede dar, ujú, porque no todo aquel que simplemente sabe gritar a un micrófono se le puede decir que es artista, yep, porque el arte es amplio yep, y entonces se tiene que definir de una manera u otra. Entonces, muchos de estos cantores que han tenido una campaña de no aceptación, de una negación sobre lo que está pasando, porque alguien no puede tirar tiquibulibu de unos que ujú. escribieron de que batibu halale lu bag de musu insi habuni según la según examina la buduni. Yep. Bueno, cada manera familia, yo creo que es que la gente todavía tiene el sistema de que uno tiene que ir por donde ellos van para que uno logre el éxito. Hay gente que no cree de que uno puede lograr éxito de otra manera, pero hay muchos caminos hacia el éxito. ¿Va? Hay demasiados caminos. Está el camino que todos cogen y está el camino en que solo pocos pueden ver. Entonces, cuando vos venís y mirás algo que nadie está viendo y te vas por ahí, cae contigo, ¿me entendés? Porque aquellos quizás llevan años haciendo la misma vaina y no avanzan. Años en la misma posición que supuestamente es importante, pero al final no les aporta nada porque alguien, la bucha de tu juego se baja, alguien, otro más llega y releva el puesto y fue como que si aquel que estuvo ahí nunca estuvo. ¿Me entiendes? Y eso lo hemos visto, vamos, muchas veces, que hay artistas que por más buenos que sean, nunca llegan a algo porque buscan la fama primero que el éxito. Entonces, y la fama no es tener éxito. La fama es una vaina y el éxito es otra. Exactamente. Pero mucha gente lo confunde, Fabio, y esto, voy a jalarlo, voy a jugar, nada más. Entonces, aquí para mí se ve bujón, pero igual, ¿va? Yo estoy buscando mi oportunidad y yo estoy buscando mis cuestiones aparte, sin molestar a nadie. Pero bueno, ligue Cate, ligue un poco raro, pero raro, te va, porque hubo ellas a favor, vamos aquí. Ninguno, a ninguno molesto. Simplemente no todo ni son, bueno, no es verdad, ni computadora, tarde, jarra, loca, bueno, háganse un niño que está con lo mismo, bueno, no molestar a nadie, va. Y nada, esa manera de trabajar mía es lo que me ha traído hasta acá. Y hubiera podido traer a más, ¿eh? Pero fueron personas que en el proceso empezaron a mirar hacia otro lado, hacia lo que todo el mundo estaba haciendo. Entonces, llegué no Witicate, va, por eso es que llegué acá solo, va, y quizás así te tuvo que haber sido, ¿me entiendes? No, siempre Ujú, hay alguien que tiene que romper el círculo. yep, Entonces, este círculo que has rompido, que has introducido dentro de una
de un gremio y dentro de ese arte y dentro de esa expectativa donde hoy vas a estar frente a cámara, donde mucha gente te van a ver, yeah, donde se va a romper ese esquema. Pero el punto acá, ¿qué es lo que esperamos de Tao? Porque Tao canta, arregla, hace todo lo de la música, pinta. yeah. ¿Qué es lo que Tao para este año o el próximo año? ¿Cuáles son los próximos proyectos que hay para que podamos seguir deleitándonos Ujú. y con ese amor al arte y amor a la cultura? Yeah. Bueno, más música, familia. Más música, más arte, ¿me entiendes? Yo siempre estoy trabajando, siempre, porque para mí es lo más primordial, ¿va? Para mí nunca se ha tratado de dinero o fama. Siempre ha sido seguir trabajando y buscar el reconocimiento, porque cuando no te la dan en un lugar, pues, que no es profeta en su propia tierra, no, wow. No, porque wisi umutu yara, la usuni biti, no, vamos a alguna, no. ¿Me entiendes? Entonces son cosas que uno, uno tiene que ver y uno tiene que apreciar de la mejor manera. Entonces hay más música, más arte, más dibujo. Ligue, va, porque es de seguir creciendo en esta cuestión, es de seguir avanzando, no pararse. eh, Hago más videos. Pues no hubiera dado plena video y a veces es un poco complicado porque a veces tengo unas ideas, pero no las puedo hacer solo porque tengo que colocar la cámara, pero luego me doy cuenta de que la inteligencia artificial está a otro nivel. Entonces, sí, eso es lo que ayuda a mover la cámara, a posicionar ciertas cosas, a cambiar el espacio. Entonces, a ti le vi video liga pareciera que trabajaran 10 o 15 personas en la edición, pero no quiero decir un lío. Entonces, son cosas que estoy implementando bastante en mi manera de trabajar y más sonido, eh, mejores cosas, ¿va? Más música, ¿va? Más que todo, más arte. Dígame. Yeah, porque dentro de esta industria hay enormes oportunidades Yeah. para salir en película, para salir en serie, para salir en infinidad de programas. Hoy en día, Ujú. cada persona es un periodista. Con un celular, cualquiera puede convertirse en un personaje. Yeah. Pero ¿por qué, me pregunto, ah, tanto talento que vemos en nuestra comunidad, por qué no surgen de una manera como escalón? Que nos vayamos ayudando uno al otro, como lo que hacen los boricuas o los Yeah. dominicanos o los mismos mexicanos, porque ayer que estábamos en esa fiesta, vimos, escuchamos, hablamos con diferentes personas Ujú. y ellos pues llegaban nomás a hablar con nosotros y a cuestionar, pero también dar ideas y también si estaba firmado. O sea, opciones es lo que más hay. Yep. Porque cuando llega ese momento, los inversionistas están buscando nuevos talentos, Yep. están buscando ese artista genuino, Ujú. ese ser que viene a evolucionar la industria. Yep. Y igualmente hay cosas que se necesita trabajar en la comunidad, porque hay Ujú. talento. Simplemente tú habías dicho algo. Creo que hay que ver cómo llamar a todos los artistas garífunas o cantores garífunas para que de aquí a próximo año se saque un álbum Yep. y lo más antes posible introducirlo para que el próximo año o para el 2026 ya no solamente Tavo venga, sino que vengan dos o tres más, Yep. Definitivamente. porque tenemos ritmo, tenemos sazón, tenemos todo. Yep. Entonces solo falta eso y ahora tú eres la puerta, tú eres el puente. Entonces ahora lo que se debe hacer es ir a través de ti para poder alcanzar lo que muchos, porque creo que cada artista que llega o hace una canción quiere ser reconocido también, quiere vivir de su música. Yep. Yeah. Todos quisieran, ¿va? Pero la manera en la que lo buscan no es la correcta, ¿va?
Y yo muchas veces quise, quise hablar de esto en las redes sociales, pero magana buba na buga baba porque fume tipo buhenga. Kaba tu ni afu ni ni afu de mo madiki bumuti ya buhenga la buba hamu shakitan. Bahananti. ¿Entendés? Pues más fui de Nemo, baba. Y el dinero que yo consigo de la música que yo hago, pues lo consigo de las plataformas. Entonces, yo no viajo no bien, bueno, clean, clean la mi celular, bueno, ok. Ya mucho no de olvidar. So, y es la manera en la que uno trabaja, baba. Es la manera en la que uno trabaja porque ellos están acostumbrados a sacar una canción hoy y hacer un evento. A dinero por canción. Dinero por canción, ellos creen de que eso los va a llevar a algo. Pero en esta era ya la cuestión es diferente. En la era digital ahorita, que lo que más cuenta es la credibilidad de tu trabajo y en qué lugares estás, con qué gente estás. Entonces es lo que más influye, no solamente la cantidad de gente que te escucha o la cantidad de streaming que tenga tu canción, sino que dónde has estado, con quiénes has estado rodeado y en qué posición importante has estado. Entonces, yo animo a todo el mundo, Gabo, porque incluso las sociedades de escritores también dan oportunidades para que hay convenciones de artistas de todos los géneros, que son las sociedades de escritores que permiten que eso pase, pero igual son oportunidades disponibles para todo artista, pero no hay nadie ahí porque Yeah. desconocen esa información y tampoco se trata de que vas a pagar por eso. O sea, las sociedades de escritores y compositores es una cuestión gratis. Es como cuando un niño nace, ¿va? Luego a la sentar, me fue a bati unicato y te le la funega porque que lo utilicé tú, pero me imagino que es así. Yeah. Entonces la sociedad de compositores y escritores son agencias que funcionan de esa manera. Y mostrar la prueba de que en realidad estás haciendo las cosas como la estás diciendo ahí. Y da ganas de tu vida. Entonces, si que y uno consigue sus taxes por ahí también. Ay, magada, por ahí las conseguís, por ahí conseguís un montón de beneficios. Estás con gente que está en el nivel que es. Pero cuando uno solamente canta por el dinero del momento, uno no va a llegar a nada, man, porque es como querer llenar un vaso con agua, pero sabe le da con agua gota y batal. Sabe le da un gota le da un vaso y batal y cábate. No hace para ti. Mo hace Eh, Decías algo que no haces concierto o no vas a cantar. mm, Kawogo. bueno, ok. Le ponemos época, ¿verdad? Uno me echó baba. Era porque primeramente yo tenía que reafirmar mi carrera, porque ya yo creo que ya hay demasiados artistas del talento de patio, talento catracho, que están haciendo las cosas bien, pero la están haciendo mal al mismo tiempo. Y hay como que el mercado está saturado de artistas que van a cantar de un lado a otro, y yo no veo beneficio en eso. Ah, no veo contrato, a los artistas no se les respeta, no se les paga lo que es. Entonces, y una lista de cosas más. Entonces yo decidí enfocarme más en mi otra área de la música, mi otra faceta, que es la producción musical. Yo me enfoqué más ahí, producción musical, videos, y sacar más material para ser expuesto en otra categoría. Entonces, trabajar de esa manera eh, me ha ayudado bastante porque he aprendido mucho sobre el negocio de la música. Eh, Tengo mis contratos para eventos también. Tengo contratos para colaborar con otros artistas, diferentes tipos de contratos, desde álbumes hasta un contrato simple para una sola canción. Entonces, tengo toda esa información gracias a que me di el tiempo de aprender. Porque yo veo que los promotores son más de a veces invierten mucho dinero en artistas de afuera, pero lo triste es que cuando invierten dinero en esos artistas de afuera, no ponen a cantar a esos artistas con los talentos de su patio. Simplemente los usan para ir a abrir un show y luego ya. O sea, entonces no veo algo
productivo ahí. Tampoco veo algo que dure por mucho tiempo. Qué bueno que hay artistas muriéndose por esa posición. Los aplaudo. Amigo de Mamá Arby. Yajo, No, 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 hell no, mami. no, supuso Muti de que tú has grabado artistas panameños. Digo, bueno, Tú le has grabado, recuerdo muy bien, en Honduras, que a veces a KBP, que ahorita es el duro supuestamente en Honduras, yeah, Big Nango. a Big Mango, ya. Give It, hay varios artistas jamaiquinos también ahí que le he compartido varias pistas. Give It va, pero Madonna bando luego lía, porque yo lo veo como parte de lo que tengo que hacer. Y aparte de trabajo. Y es parte del trabajo. Y creo que, bueno, a quienes les gustó lo que escucharon, se les agradece por el apoyo constante. Bueno, y a quienes no, bueno, ni más va, porque hay más rolas que vienen también, más colaboraciones y digamos, se vamos Wondon, va, se vamos Wondon. Y la idea del álbum, presentar la cultura garífona, porque tengo esa idea en la mente, va, hacer un álbum y poder presentarlo para ver si pasa las finales del otro año, porque hay diferentes categorías. Está la de producción musical y cantante como parte eh, de, de la categoría de artista independiente. Y en el agua como productor también tengo el acceso de presentar más proyectos, más ideas. Entonces, poder hacer un álbum, ¿va? Yo sé que tenemos buenos cantantes, hay gente con una voz increíble en nuestra comunidad de garífunas que tienen una entonación muy buena, que son los que ponen en la otra categoría. ¿Me entiendes? Hay diferentes categorías en los Latin Grammys. Y Liga de Belumba y buen ¿va? Pero la gente está más puesta como para competir, ¿va? Y así no vamos a llegar a nada, man. Y hoy, ¿cuál es la expectativa? Ujú. Ya estás acá, ya, ya saboreaste este momento. Yeah. ¿Qué es lo que está en Tavo para más tarde, para cuando pase por la Ronda Roja? Algunas entrevistas o algunos contactos con esas águilas, Sí, por decir. man. Bueno, los Bame Win vivo, ¿qué te digo, hermano? Que disfrutar del sueño, bro. Disfrutar porque está pasando. Voy vino, va, tengo que una vida en la somos nueve. Bueno, Estaba que la anda, diga, un famoso por allá, otro acá al par mío, otro acá, otro acá. Es increíble, man. Me siento como que en el lugar que siempre debía haber estado. Pero gracias a Dios, que bueno, que demostré mi capacidad para estar ahí. Ay, entonces, Uguña, vamos a ya. disfrutarlo, van a estar todas las cámaras ahí, la alfombra roja. De hecho, voy se le da ambas. Entonces, disfrutarlo, disfrutarlo y si se aparece una cámara ahí a preguntar, Cata, ¿verdad? Honduras, representamos Honduras. Y la Olivele, la Olivele y... Entonces, un artista independiente tiene mayor oportunidad Ujú, que porque muchas veces dentro de la imaginación de muchos artistas, para ellos llegar al éxito es estar firmado con una empresa grande que lo lleve, como lo que ellos ven a veces en los videos ujú, o en los documentales. Pero hoy en día hay más oportunidad para los que son independientes y que saben lo que hacen y que trabajan constante y que yep, están enfocados a lograr su objetivo. yep. Bueno, lo que pasa también ahorita es que quienes fueron firmados y llegaron hasta ahí se dan cuenta de que no era por ahí, de que era siendo independiente. Porque hay muchos artistas que luego de terminar sus contratos y de pagar ese dinero que tienen que pagar, a ver, vamos a te gratis, Celia,
Vamos te logo len, vamos tuvo una firma, digo, te voy a adelantar $1,000,000. Vamos te logo lia, luego me fue bube la censo lia, pues hago vete censo lia, vamos te fue ni $1,000,000 lia, la ban cuenta. Ahí da firma, digo, dale luego nos vemos. Lo ha dado, güey, evento. Fanho, ele ganha 2%, bom. E daí é um lia. E daí ele ouvido. Lula foi uno baduinha. Ninguém dá me 90 liga bucedu. O ¿Me sea, entendés? o sea, del 100%, el, el 90 está en disquera. Yep. Entonces, lo que te toca a ti es nomás de de ese 10% que resta de los 90, te toca 2%. El 2%, ese es tu dinero. Entonces, por eso le dije, jale de baby artistas jamás en suga Liga jale de ver. y a veces endeudados Yep. Por eso porque no mismo. pueden pagar ese 1 o 2 millones que le dieron, porque definitivamente Yep. es un cebo bien armado, ¿verdad? Pero igual es una muy buena oportunidad porque tanto la imagen, reconocimiento, que son cosas que uno persigue como artista, imagen, reconocimiento, respeto y medios de comunicación y todo lo demás, va a estar ahí presente desde el día cero, desde que firmas. ¿Me entendés? Pero lastimosamente el dinero no. Por eso que hay un montón de artistas que no solamente se quedan cantando, sino que tienen que buscar hacer otro negocio aparte. Se meten a las películas, ¿no? Como actores. Algo otros empiezan a implementar su propia ropa, vender ropa, zapatos o cosas así con su propia marca para tener un poco mayor, De ingreso. un poco más de ingreso, un poco más amplio el auge también Diversificarse ellos y mismos. poder pagar rápido esa deuda. Y después de pagar esa deuda, pues prácticamente quedan libres y ya pueden ganar, ya tener su 10%. Ya el 10%, digamos que, y vemos de que la cantidad de streaming que tienen las canciones de ellos es muy alta. Porque hace poco leí un Ay, caso también de Arjona, porque Arjona hace unos par de años fue que él se salió, creo que de Sony, yep, porque él estuvo metido como más de 20, 25 años. yep. Por eso Y mismo. cuando salió, él hizo su propia disquera. Cuando Yep, sacó esa canción con una muchacha guatemalteca, Fuiste tú, se llamaba yep. la canción esa. Yeah, le lleva, porque es lo que hacen los sellos discográficos, ¿me entiendes? Es lo que hacen, va, y tienen la razón hasta cierto punto, ¿me No, el entiendes? negocio es negocio. Negocio, negocio, Yeah. va, negocio, negocio, y uno tiene que recuperar su dinero para atrás. Entonces, uno creer de que la mejor manera es ser firmado, creo que no. Trabajar como artista independiente, va, tiene mucha responsabilidad. Tienes que aprender más, trabajar más, dormir poco, ¿me entendés? Es una cuestión de que no tenés que parar, ¿va? Porque gracias a esta gente de la academia, cuando se dio todo esto de los viajes, de ir a la sesión acústica con Cristian Nodal en Los Ángeles, todos esos viajes tenían un porcentaje de descuento. Incluso, bueno, este hotel en donde estamos ahorita tenía también su descuento del Latin Grammy, ¿me entendés? Ir en el avión también tiene su descuento. Te dan también el wifi en el avión también con un descuento. Comprar relojes y prendas para este evento también hay un descuento especial de Bulgari, creo que se llama la tienda esta, muy buena. Ropa, Zoom Babución, baba. Entonces, y ni hablar de bebida, porque en todos los eventos hay más guaro que gente. Entonces, ni hablar de eso, baba. Creo que son cosas que uno tiene que meterle en mente, pero igual. eh, para alguien que trabaja en solitario como artista independiente, pues hay gastos que uno tiene que cubrir a veces solo, para entender, porque quizás solo pagué el 50% del 100% de la deuda esta de aquí y me hace sentir bien, ¿me entiendes? Pero ni sé en su liga, yo sé que no voy a tener que trabajar el doble para pagar a alguien, pero no, I'm cool, ¿me entiendes? Liga, te ubicate, liga, y yo creo que es mejor ser independiente porque cuando se da una colaboración con algún artista importante, pues
El trato es él y yo, dividimos la ganancia, subimos la canción y listo. A ver, ¿Y es qué mucho mejor tal, así. Tavo, hacer un récord, ¿cómo se llama? Un label garífuna? ¿Y qué te Porque, va? porque eso también elevaría a toda la expectativa de muchos muchachos, jóvenes Ligué, y enormes tenores dentro de la comunidad, darle la ligué, bajo. oportunidad. Ese es el sueño, bajo. Ese es el sueño. El sueño es, si Dios lo permite algún día, pues poder tener un sello discográfico en nuestra comunidad. Ahí es porque ya con los contactos que ya hay, ¿me entendés? Podemos establecer algo acá con sede allá, ¿me entendés? Y de allá sacar los artistas para acá, proyectar los artistas para acá, ¿me entendés? Con todas estas oportunidades de Latin Grammy, los billboards. Todavía no he llegado a los billboards porque para llegar ahí pues, se necesita una cantidad de gente escuchando, compartiendo y bueno, es otro nivel, pero vamos a llegar algún Yeah, día, porque ese es el objetivo. Entonces, poder tener algo en nuestras comunidades, bro, y poder mostrar de que sí se puede vivir de lo que a uno le apasiona. Creo que podía abrir otra puerta de oportunidades allá, porque hay un montón de gente allá que no canta, no porque, no porque le tenga miedo a esta cuestión, sino porque nunca han visto a alguien lograr un sueño y que se quede viviendo de eso y comiendo de eso y que aparte de eso pueda aportar a la comunidad, ¿me entiendes? Entonces, a pesar de que han salido muchos con colaboraciones importantes, con firmas importantes, pero al final solamente quedan ahí, va. Y esa es la historia que queremos romper con eso. Queremos traer algo diferente, gente real haciendo un trabajo real, ¿me entiendes? Éxito real y no una vaina que simplemente se alimenta de solo chisme o cosas así, porque el Yetima, que hay gente que le llaman productores y solamente son gente que arregla voces. Entonces, cosas que no tienen sentido. Pero necesitamos un sello discográfico en sí, nuestra sí, comunidad, sí. man. Aunque todo eso es necesario, esos Ujú. que arreglan voces, esos que tocan, eso que, digamos, porque si crecemos como comunidad, si crecemos como músicos, Yep. poder bon bolida geli Poder, kaya bro. pe we hog like bu na fon Ujú. buma pues no hey no ate bi cheque no ma la Yeah, ole na fue no haba ni la ole ga hali na hi kapala na ga on ni yep. entonces lo que ya la wasiki wo ba wo lu you know bachile buga trompo baga ba hogo gad seng game hetiu bachile Ujú. bahama bachile limu bachile gusuno bachile simple pa la abo na gitu siba ya gusuno you know Ujú. ibet nebo temo siba sigila di mo ile tem be siba Wow. siba ita nebo siba kai nebo tun tu ya lawa porque tu nebo tia ibet nebo te ligi ni baga su sigi nebo la sa con le lawa ba No da. magamba mete no mate con lawa na ita nebo na gitu siba ba que na gitu siba cada movimiento esa señora no Tenía hay otra algo. cosa también dentro de la Ujú. cultura tao. Ujú. Hay personas que saben hacer canciones. Yep. Añe guía y chajo que tuvimos y da Ujú. buena. Añe guía a digamos tuvimos. Yep. Háblame de eso, de ese, de ese juego de espiritualidad. Tú mismo habías comenzado de que da la, Ujú. vemos al lado que hay una, sientes ese espíritu, pero da la vemos al lado chumo que no es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo, va, porque somos, creo que somos, bueno, se sabe de que somos dos culturas diferentes, va. Les diga, tenemos a Bula Uchumogu, va, tengo que hablar de una canción, de un logro personal, de una ambición personal. De querer tener una casa grande, o la más bonita, o la más culona, ¿me entiendes? O tener mucho dinero en el banco. Cuestiones personales, va. Pero da tenemos a la audífona, va. Estoy hablando de algo que todos sentimos, ¿me entendés? Estoy como que conectando con ese lado espiritual, a ver, como que conectando con un lado místico, ¿va? Porque ya es como el reggae, la Bagamu reggae, que son canciones sociales, que son canciones que conectan,
Olicha Hono, boom, o de un montón de maneras, babo, y a mí también me ha pasado que viene Dinani Rag, Ok. Olicha Hono Onagamba, Mutu, Logulasi, y aparece la canción, entonces, y nada, ni babo, y nada, ni, es espiritual eso, men, es espiritual, babo, y lo bueno es que conecta, conecta, leo, babo, de repente se te ocurre un ritmo que de la sandia y lía, aunque me que de la lo veo, la malicia que lo mete. Ya. Entonces el día es una cuestión espiritual, man. La música es muy espiritual y es una energía mística que nadie puede explicarme. Diga, y no, ni lea, man. Sí, hombre. No, la hablé. Wasura. Aí acabam te abati moi benga le huliti da tabin. Mm, Luego me le hace que cuento. Pero máximamente pensando de aquí a unos par de años, yep. una década, 2 décadas, 3 décadas, cómo tú ves la música garífuna, cómo ves a los artistas garífunas, cómo ves la comunidad garífuna artísticamente. Bueno, en Bucín, bravo, longe ni cate buido, se tiene que dejar guiar de las personas que son las correctas, porque llévete de charlatanes y árbol, ¿me entendés? Y dejarse guiar de la persona correcta implica la responsabilidad de saber aprender. Entonces, yo creo que si todos se dejan guiar de la gente correcta, la música garífuna puede pasar a un siguiente nivel y un siguiente nivel muy importante, porque durante muchos años hemos sido la cara de un género desconocido. ¿Verdad? Fui tuve pilote de lado sopa de caracol, sigue en el lado y desde ese entonces es la única canción con la que conocen Honduras, pero Yeah. tenemos una mina repleta todavía de música garífuna, pero el garífuna como que la vuelta con medio lugu y ese es un problema serio, man. Es un problema serio, pero si la gente se deja guiar, podemos hacer mucho como artistas, porque musicalmente tenemos esa energía. Garífuna tiene esa energía musical en la sangre, en las venas, la creación de ritmos. Tenemos hasta nuestro propio género musical que ni siquiera el mundo conoce todavía. ¿Me entendés? Porque Leo Benabelo fue cantando en ritmo que ya esta gente ya estableció y yo le metí nuestra lengua. Ahí fue que yo entré ahí porque es algo totalmente diferente para ellos, pero todavía tenemos una mina de oro. Yeah. Niego punta, niego parranda, niego porque va a TV de Guni, todos son géneros, Yeah. todos son diferentes Sí. géneros. Entonces tenemos una bóveda ahí. Hasta Fedo, man. Hasta Fedu que va a tener Hasta ahí va, aún más ani, O Mahani, que son canciones. Guanaca, Es que está todo ahí, sí, weón. Está todo ahí. Tenemos todo eso que no lo hemos presentado como es. A pesar de que somos un patrimonio de la humanidad, a pesar de que ya el garífuna se considera como un idioma, pero no hay todavía ese, ese siguiente nivel en nosotros. yeah. Pero va a ver, no, besa fuele que hagani. Pues, bueno, ako manuti kaya ba, fena, hagani wat na lang yun. Y Pero, viste, ay, ibide no ibyo. Ibide y no mandiga ibyo. ni cat, Madigi kita ni kate ibyo mo mo te logo. Haga ba ho yala numa. Ay, wali ka kita maga ba ho numa. Bueno, volviendo al tema. Son cosas, man. Son cosas que digo, familia, que la gente se tiene que dejar guiar de gente que sabe, vamos. Porque ya es huevón, no, que van, no mutilia, pero al final no saben nada. yeah. Entonces yo tengo eso de que mi trabajo habla por mí. Entonces, y es lo que va a seguir abriendo puertas, ¿verdad? Ojalá, mugamé, pues diga ni álbum le. De aquí a unos 2 años, 3 años, no pasa nada del tiempo, no es ningún problema en esto. Porque que mi presencia en la Academia Latina de la Grabación es permanente.
si yo lo decido así. O sea, es una cuestión que tiene que ver conmigo. Ya, según me hacen de uno, pero yo creo que es un buen lugar donde tengo que estar porque al ser independiente, Bushabo no Bushubochu Buñajana, porque ahí está, lo que luego menciona carrera, Chubochu Buñajani, allá, que te ahí, hasta que yo di con ellos, entonces me siento bien ahí, con la gente que he conocido, con el respeto que se me ha dado, a pesar de que no me conocen. Eh, entonces, hay que dar con la gente correcta. Ligue, va. Ya. Esta es una zona muy exclusiva en Miami. Es interesante ver esos murales, esas figuras que hacen los artistas locales e internacionales, traen artistas de diferentes partes del mundo para pues pintar esa belleza. Es una parte de que sureste de Miami, cerca de downtown. Pueden ver podemos decir, es un dragón chino. No sé si fue pegado o pintado, pero se ve maravilloso esa pintura, toda esa parte por ahí. Cualquier pared pues está permitido y siempre está lleno de personas pues mirando esa belleza. Lo importante es que estás ahí. Acá es como pintar, es como ir a tomar una foto adentro del océano y plasmarla como es. Son pinturas que hablan mucho, dice muchas cosas. El arte es inmenso. Podemos ver también esto acá. Estábamos pues contemplando estas bellezas. El arte, la música, la ciencia, la matemática, es algo que se debería de fortalecer dentro del esquema. Exactamente, hay que pensar lo positivo de lo negativo. Hay seres humanos que nacen para esto, y dándole esos primeros pasos se le puede prender ese ser que hay dentro de él para pintar. Entonces es un sitio bien exclusivo, bien específico de murales, de esas pinturas de todo tipo. Aquí podemos ver esta dama como ángel, alrededor de infinidad de otros dibujos espectaculares. Podemos ver esto aquí también. El arte, hay muchas formas de interpretarlo, muchas formas de pues llegar a entenderlo también, porque el artista a veces tiene muchas cosas que explicar o que pintar, pero hay cosas que son explícitas, hay cosas que se debe de buscar el dueño del arte para que explique qué es lo que quiere decir, pero estos son más sencillos. Sobre todos esos lugares ahí ya queda cerca del centro de Miami, y aquí podemos ver a alguien, podemos ver a esa mujer con esos, es una pintura espectacular, y no sé qué clase de pintura utilizan porque en Miami llueve mucho, pero esas pinturas están intactas, imagino que cada rato pues pasan dándole un toquecito. Hay grandes pintores, podemos hablar de Picasso, podemos hablar de Frida Kahlo, creo que se llamaba, una mexicana. Hay grandes tenores de la pintura. Ahí está Miguel Ángel, está este que pintó la última cena.